Bien, jóvenes, buenos días. Sesión del grupo 1, diciembre 7 del 2020, segundo semestre, electricidad y electrónica básica. Bien, jóvenes, esta sesión es de ustedes en tiempo y en recurso. Soluciono todas las preguntas que tengan con relación a lo visto hasta el día viernes. Así que los escucho con interrogantes. Profe, Sí, señor, cuénteme. ¿cómo es el proceso generalizado para encontrar la Z sub L? ¿Perdón? El proceso para encontrar la impedancia de 5 Simplificando. Identificando cuáles elementos están en serie y cuáles elementos están en paralelo y simplificar hasta encontrar una única impedancia. hace la equivalente de cada uno. ¿A qué se refiere con el equivalente de cada uno? Esos elementos son resistencia netamente como tal. Los que está viendo en la pantalla son resistencias, los 5, 6 y 7. El 2, 3, 4, no. Eso sí pueden representar la equivalencia de dos o más elementos pasivos, ¿verdad, profe? ¿A qué se refiere con la pregunta? ¿Me lo puede precisar, por favor? Que por ejemplo el elemento uno pueda ser la interconexión de dos elementos en serie o paralelo pasivos, también, ¿verdad, profe? ¿El elemento 1? ¿Sí? El elemento 1 es un elemento activo. Ah, sí, 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 sí. O sea que tanto 2 y uno son elementos netamente activos. Mire el valor del elemento 2. ¿Qué identifica el elemento 2? ¿Una tensión o una impedancia? Según el análisis normal, los signos negros es activo porque sale por borne positivo. Pero la pantalla que le muestra con relación al número 2, ¿una tensión o una impedancia? No lo identifico muy bien, profe. ¿No ve que la variable Z2 es 10.261 ángulo de 38,74? Ah, sí, claro, claro. Totalmente, una impedancia. Ok, entonces, si es una impedancia, Adelantada, adelantada, inductiva, si es inductiva, adelanta. perdón, capacitiva, sí, adelantada, capacitiva. Si es capacitiva, ¿en qué cuadrante debe estar el ángulo de la impedancia? Relacionando a un real y a qué imaginario, positivo o negativo. Positivo, Eh, ¿no? la capacitancia, Capacitancia, a ver, elemento inductivo. Ah, no, perdón, en el cuarto cuadrante, creo. ¿Sí? Estoy confundido, profe. pues piensa en lo siguiente, es un real positivo, siempre positivo. Hay un real imaginario positivo y hay un real imaginario negativo. Piense en la división para encontrar la variable corriente. Y al pensar para encontrar la variable corriente en la división, deberá dividir el fasor de la tensión sobre el fasor de la impedancia. Piense en el efecto que debe tener la inductancia.
piense en el efecto que tiene la capacitancia y con ese recurso puesto allí y teniendo claridad cuál es el efecto de cada uno de los elementos, usted podrá perfectamente deducir si el ángulo en el primer cuadrante representa resistencia, reactancia inductiva o resistencia, reactancia capacitiva y viceversa. Y con eso pone en contexto la información. Pero siga un poco el recorrido que le estoy planteando. Y si tiene preguntas, pues lo escucho. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Bien, jóvenes, ¿alguien más? ¿Alguien que cuente qué datos obtuvo para esta solución? ¿Alguien que lo haya resuelto por simplificación? ¿Alguien que tenga dudas interpretativas del caso? Profe, Señor. cuando se multiplica por el -1, la b en la tercera ecuación, en la segunda ecuación, perdón, ¿cómo queda ese dato? Debe quedar con un ángulo de desfasado 180 grados. Si le suma 180 grados, el ángulo debería ser 150. Si le resta 180 grados, el ángulo debería ser -210. Usted puede poner en la calculadora 220 ángulo de -30 y multiplicarlo por 1 ángulo de o -180 o +180. Profe, ¿y si uno lo pasa a rectangular y lo multiplica por -1, está mal? Si lo pasa rectangular y lo multiplica por -1, no debería estar mal. ¿Qué lo hace pensar que esté mal? No, o sea, por ejemplo, pasar, sí, o sea, ese 220 ángulo de -30 Sí. a complejo, a rectangular y multiplicarlo por -1. Por eso, si lo pasa rectangular, 220 ángulo de -30, pasado a rectangular, entonces esto le debe dar 190,52 positivo a -110. Y si lo multiplica por -1, debería ser por -1 más 0i. O por -1, ¿no? Creería que no debe haber problema. Eso le debe cambiar y le debe dar -190 más 110, que cuando lo convierte en polar, le da 220 ángulo de 150 a la calculadora. Ya, gracias, profe. Ok. Queda lo mismo que multiplicar por 1 ángulo de 180 o 1 ángulo de -180. La calculadora siempre le va a botar un mismo ángulo porque el procesamiento matemático que haga dependerá de cómo la calculadora tome el ángulo. Así lo tome como negativo,
cómo identifique en qué cuadrante está el polar. Por ejemplo, si lo multiplico por 1 ángulo de menos 180, la respuesta que bota es un imaginario negativo, perdón, un real negativo, un imaginario positivo. O sea, está viéndolo en el segundo cuadrante del plano imaginario. Y lee el ángulo en sentido antihorario. Por lo menos la calculadora que yo tengo. ¿Sí? ¿Listo? Bien, jóvenes. El tiempo de ustedes deciden qué preguntas hacen, qué claridad necesitan con relación al concepto. Martín Elías logró ya establecer, recordar. Sí, profe, ahí vamos en el proceso. Pero ¿qué recordó Martín? Eh, En el primer cuadrante que deben estar. Si en el primer cuadrante convertir ese 10.121 ángulo de 38,74 le da una parte real y le da una parte imaginaria, quiere decir que está en el primer cuadrante del plano imaginario. Divida esa impedancia en esa tensión. Si toma 220 a menos 30 y lo divide entre 110 y 121, se dará cuenta qué efecto tiene esa impedancia en el ángulo de la corriente y descubrirá si ese elemento lo atrasa o lo adelanta. Y lo puede tomar porque son valores nominales, no son valores de operación, porque los valores de operación están influenciados por los elementos 5, 6 y 7. ¿Ven? Pero perfectamente se supone que si están a 200, si la fuente funciona a 220, quiere decir que las cargas están operando a 220 voltios. El fabricante dijo que eran 220 voltios. Obviamente aquí no tenemos datos completos de toda la carga, datos nominales de toda la carga, pero si el sistema opera a 220 en tensión, la fuente, es porque las cargas operan a 220. No pueden operar a 120, por ejemplo, o a 100, porque si operaran a 100 se dañaran, luego no fueran cargas. Y es deducible que con la información que está aquí, estas cargas operen a tensión nominal de 220 voltios en magnitud. No importa el ángulo. El ángulo ahí es un efecto para hacer un análisis comparativo de cuál es el comportamiento de este dispositivo y cuál es el comportamiento de este dispositivo. Tiene dos cargas con cuadrante en el primer plano. Y si toma 220 menos 30 y lo divide entre esto, el resultado de la corriente le da menos 78.74. Compare ese vector de corriente con este vector de tensión, girando en sentido antihorario siempre. Y mire quién pasa primero por cualquier punto de referencia en el cuadrante, en cualquier cuadrante del plano imaginario. Y ahí se dará cuenta qué efecto tiene este dispositivo. Y eso le ayuda a recordar cuál es el efecto de este elemento y cuál es el efecto de este elemento. ¿Ok? listo, sí, señor. Bien. Bien, jóvenes. ¿Me cuentan qué otra información requieren? Profe, si llegado el caso, necesitamos solucionar un sistema de ecuaciones 3x3. Lo más aconsejable que usted nos pueda recomendar sería implementar las tablas Excel o hacerlo a mano para, No, porque mire que a mano es muy complicado porque a mano tiene que resolver determinantes con matemática fasorial. Y si es un sistema de 3x3, a mano no va a acabar nunca. Pues, tendrá un tiempo, pero tiene mucho más tasa de tendencia a solucionar, a cometer errores. El aplicativo que está en Moodle, una app, Easy Equation,
es la recomendación para que puedan solucionar ese sistema de 3×3. Se determinan las constantes. Por ejemplo, ahí en ese caso la corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3 serían variables A, B y C. Hay que meter los datos en rectangular. Ese es el requisito del aplicativo. Meter los datos en rectangular. No importa si hay una variable en cero. Por lo que vi en el aplicativo, uno puede dejar la variable en cero o puede no meter el dato de la variable C. Lo digo en el caso anterior. Pero la mejor alternativa ahí es utilizar siempre un recurso. Ahí está ese aplicativo que es de libre acceso para Android. No validé y verifiqué para Mac. Me imagino que para ellos hay una alternativa. Todos deben tener una alternativa ahí. Eso hoy no es muy complicado. Si no, hojas de Excel en Google, preguntar sistema de ecuaciones linealmente independientes con números complejos. Es necesario activar en la hoja de Excel los complejos que se manejan como imaginario, IM, y como real. Hay que aprender la sintaxis allí. Ese es como el mayor reto. Pero en esencia el aplicativo, el app o el emulador. Sí, él maneja los números reales, números imaginarios y reales. Me imagino que cuando su merced nos dice que hay que entrar de manera rectangular los datos, o sea, me imagino que viene un dato real, un dato imaginario, y el imaginario pues lo deducimos según sea el caso. Si tenemos una redundancia capacitiva e inductiva, la simplificamos ambos, ¿no? Tengo entendido, para poder incluir ese dato en este caso en el aplicativo, profe. Por eso tiene que tener en cuenta que es un rectangular, es un real más un imaginario o menos un imaginario. Eso es un rectangular. Ahora, entiendo que la sintaxis del aplicativo que les recomendé utiliza i. Y hay que ponerla tal cual como lo usa en la calculadora. 20 más 10i o 20 menos 10i. Eso es el requisito que pide. Si tiene 20 en serie con una reactancia de J50 y en serie los dos componentes con una reactancia capacitiva de menos J10, pues usted puede meter 20 más 50 menos 10i. Lo que pasa es que si ese 50 menos 10i debe ir en paréntesis que multiplica a i. O darse cuenta que lo puede reducir por fuera y entonces le quedaría 20 más 50i, más 40i, perdón, como el resultado de los dos rectangulares. Si están en serie, si están en paralelo, pues obviamente al estar en paralelo tendrá que encontrar el equivalente de los paralelos y convertirlo a rectangular para incorporarlo en la variable. Pero si lo va a hacer por simplificación, pues no tiene que solucionar un sistema de ecuaciones y el aplicativo ya no le funciona allí. Cristian, cuéntame. Cristian, ¿va a preguntar algo? Bien. No sé si fui claro. Martín. Sí, profe, suficientemente, claro. Hay cosas que sí, pues, en la práctica y de pronto encontrando variables, pero de pronto le podré molestar en algún momento por correo electrónico. Si llegado el caso tengo alguna duda con el manejo del aplicativo. Sí, por correo electrónico y estoy el miércoles en las horas de la tarde. Les confirmaré la hora para consulta.
Genial, profesor. Sí necesitamos ayuda, está bastante, no difícil, pero largo, longevo. Hay que despertar un poco esa información que estaba por allá escondida en ese cajón. Tienen que darse cuenta que está el documento construido, donde les da ideas. Tienen que darse cuenta que están los videos, la secuencia de los videos. Entiendo que la secuencia de los videos a estas alturas puede ser complicada para recordar exactamente la fecha en la que necesitan ver el referente. ¿Ve? Pero, pues ahí está el recurso. Ahora, eh, largo. Está pensado para 3 personas. Esa es la consideración que se hace. 3 personas pensando en apoyarse para una solución. ¿Sí? Pues en mi caso me toca presentar el examen, no porque haya faltado, porque yo tuve 90 y pico de asistencia, pero mi compañero somos dos. Desafortunadamente no asistió y nos toca presentar el examen. Yo lo miro desde la perspectiva de examen más que de trabajo, profe. Y es válido que lo mire, pero tiene el referente de otros compañeros que van a presentar el trabajo, que le pueden contar. Profe, ¿hay una manera de poder encontrar el trabajo para poder usarlo como método de práctica para el examen? Con sus otros compañeros del curso, puede perfectamente indagar. Tiene, en este curso, tiene un número dado de talleres por resolver. Tienen efectivamente 7 de 9. ¿Ven? Creo que son 9 grupos o 10 grupos. Si son 10 grupos, tienen 8 disponibles, por si quieren hacer cantidades. Pero las preguntas y el modelo es el mismo. Ahora, obviamente entiendo su preocupación en cuanto a previo, pero yo no me salgo nunca de las preguntas. Las preguntas estarán asociadas con la base conceptual. Esa es la propuesta. Y eso es lo que yo garantizo que pregunto. Yo no pregunto nada que esté por fuera del contexto académico. Ahora, entiendo lo que usted menciona con relación a la asistencia. Eso es parte del trabajo en grupo. Las organizaciones son equipos de trabajo en grupo. Y las organizaciones, cuando queda mal uno, quedan mal todos. En este caso, su compañero arrastra con usted. Ustedes eligieron. En esa medida, usted siempre elige a alguien en quien pueda confiar. Y pues obviamente el proceso está pensado. Yo siempre lo propondré. En el sector productivo dicen que en la academia no pensamos en la producción y que entonces el entrenamiento que se les da a ustedes pasa a ser una retórica teórica que en algunos casos no es necesaria en la práctica. Y posiblemente, dependiendo quién lo mire y dependiendo del argumento que utilicen, puede tener razón. Yo soy profesional desde hace muchos años, 20 y pico. ¿Eh? En mi vida, a pesar de que doy docencia, en mi vida he resuelto una integral triple. La última que resolví fue para mi proyecto de grado. Pero eso no quiere decir que no eran necesarias las integrales. Fueron necesarias para construir un esquema mental que me permite razonar de forma práctica. ¿Ven? El corredor de 100 metros entrena los arranques, pero también entrena el cuerpo, la mente. Y no quiere decir que porque no, si no entrena la mente no gana o pierde, posiblemente. Y alguien dirá, ¿y para qué necesita entrenar la mente si lo que necesita es entrenar el cuerpo, arrancar y correr muy bien? Bueno, ese es el punto. Uno cree que solamente es una parte y es una parte integral.
Y la parte integral compone lo que soy, lo que conozco y lo que soy capaz de hacer. Lo que pasa es que nuestros sistemas educativos nos inducen a creer que sabemos. Y lamentablemente nosotros no hemos cambiado el sistema como para decir que voy a transformar esa creencia en una realidad. Y que esa realidad me va a permitir medir si realmente conozco o creo simplemente conocer. Y ahí está un poco el punto. Entonces, son situaciones, son condiciones. Aparentemente la regla estaba puesta. Yo entiendo que ustedes puedan considerar que es injusto. Por ejemplo, en el caso de Martín Elías, él vino, pero su compañero no vino. Pero es que somos equipo de trabajo. Yo tengo que preocuparme por mis integrantes. Tengo que preocuparme por mi organización. Tengo que trabajar en función de mi organización. No me siento cómodo en la organización, pues busco espacio y me voy por otro lado. ¿Ven? No me sale otra cosa y entonces me toca quedarme. Bueno, es una forma de la vida decirnos, hay algo por aprender. Estamos convencidos que para aprender hay que ir a la universidad. Y no necesariamente. No necesariamente. Hay mucha persona capaz sin haber cruzado una universidad. Y cuando digo capaz, es que está apto, sabe y hace. Y lo que sabe y hace, lo hace también, que se termina convirtiendo en experto. Y lo va a reconocer cuando sea profesional, lo va a reconocer. Es esas personas que llamamos tegua. Somos despectivos al denominarlo porque consideramos que no pasó por la universidad. Y el entrenamiento, la capacidad de ser persona, no se adquiere únicamente en la universidad. La capacidad de ser persona y la capacidad de desarrollarse, la capacidad de llegar son propósitos y metas individuales. Y hacia allá vamos. Que nos apoyamos en los compañeros para crecer. Y no solo los compañeros de colegio, de universidad. Cualquier persona que esté en el entorno y alrededor es un pilar para uno apoyarse. Y efectivamente así está diseñado, está propuesto. Tiene la claridad de los otros, además tiene otros talleres si quiere revisar. El modelo es el mismo, en los 3 grupos es el mismo. Y la gran mayoría tiene el mismo esquema. Las características son puntuales y particulares en valores. Y pues obviamente está el apoyo. Ahora, hay que cooperarse. Si se coopera, salen adelante. Si se sientan a imponer, bueno, posiblemente les cueste más trabajo. En futuras condiciones y en futuras situaciones, porque lo he visto, lo estoy viviendo en este proceso, entiendo que la gente le tenga miedo a un parcial, y máxime cuando sabe que su caso es puntual y particular. No estamos preparados, el sistema educativo no nos pone un examen a cada uno, pero la vida diariamente sí nos pone exámenes a cada uno, y lo que vive cada quien no lo repetirá alguien, aunque parezcan hechos similares, no serán iguales. Y en ese punto es importante que tenga en cuenta que hay que entrenarse. Usted tiene que ser responsable, responsabilizarse usted de lo que tiene que afrontar como profesional. Y pues eso es un poco el reto. Entiendo que después del envío de correos muchos digan, pero yo asistí, pero yo estuve, yo quiero ver el reporte. Con mucho gusto yo le envío el reporte, no tengo problema. Con mucho gusto puede sustentar ante las directivas de la universidad el hecho de la inasistencia, porque debió haberlo reportado en su momento. Si usted tuvo dificultades, muchos de sus compañeros reportaron, profesor, no pude asistir a clase hoy porque no había fluido eléctrico o no había internet, las razones que fueran, en su momento. Ya a estas alturas es complicado,
Y yo a estas alturas entiendo que pues obviamente se acaban de enterar de que no ha venido. Pero es algo que usted lo tiene clarísimo. Cada uno de ustedes sabe el tiempo que ha venido a clase. ¿Sí? Son 29 los estudiantes. En sesión hay 27, lo que quiere decir que 3 de sus compañeros no han venido. Ana Victoria. Sí, Ana Victoria. No pudo haber sido esta semana porque esta semana comienza hoy. Pudo haber sido la semana anterior. Si fue la semana anterior, usted sabe que la universidad le facilita un trámite. Haga el trámite con la universidad, pida supletorio. Y pues en ese punto, el trámite es oficialmente con su escuela, tal como si estuviéramos en presencialidad. Yo entiendo que Profe, pero a lo que yo me refiero es, digamos, como fue la semana pasada que fueron mis faltas por lo de la cirugía, en ese caso como que no me contarían las asistencias. en ese caso, Ana Victoria, usted tiene una excusa por su cirugía. Tramítela. Listo, profe, yo se la tramito esta semana para ver si logro hacer el trabajo entonces, porque a mí igual me No, llegó el Ana correo. Victoria, el trabajo no lo va a poder hacer, Ana Victoria. El trámite lo tiene que hacer con la universidad para precisamente entregar, para que o se presenta el próximo viernes y hace el examen, o básicamente pide supletorio. Tendría que hacerse la semana siguiente porque hay una interrupción. ¿Sí? Ah, pero o sea, el trabajo yo ya no lo puedo presentar. Ana Victoria, el trabajo lo pudiese presentar si desde la semana anterior, cuando usted se enteró de la cirugía, hubiera empezado a hacer el trámite oficial ante la universidad. Profe, es que fue algo de improviso, yo no tuve tanto tiempo para, o sea, no fue planificada la fecha en realidad. Ok. Entonces, pues, o sea, tramítelo con la universidad. Si la universidad en el transcurso de la semana y sus compañeros manifiestan su cooperación, yo no tendría problema en aceptar que usted entregue su trabajo. Listo, Pero, profe, muchas gracias. pero si no lo logra, tiene que presentar entonces supletorio la otra semana, ¿vale? Sí, claro, yo entiendo, no se preocupe, muchas gracias. Yo le estoy hablando por correo. Ok. Bien, jóvenes, entonces no sé si tengan algún otro tipo de preguntas. Profe, el trabajo también se presenta como un informe. Camila, el trabajo le indica que debe reportar, que son dar respuestas a esas 3 partes. Sí. Usted decide si lo pone como un informe o si lo decide, si le Y toma fotos o si, como lo quiera a reportar. eso iba, digamos, uno le puede tomar foto o necesariamente toca en computador todo. No, si, ahí tienen la libertad de reportar lo que consideren que le valga para la valoración del producto final. La forma la deciden ustedes porque pues en este punto es dar respuestas a un caso en particular. Entonces se trata simplemente de encontrar sustentación. Entiendo que eh, lo pueden hacer como lo consideren. Sí, Henry, lo puedo hacer a mano y escanearlo. Esa es una alternativa. ¿Sí? Porque también entiendo que hay que manejar tendría que tener ya mucha habilidad de manejar las ecuaciones de Word, el editor de ecuaciones, para dar todas las respuestas. Entonces lo pueden hacer a mano, escanear y enviar. Bien, jóvenes. ¿Algo más? Profesor, el informe puede presentarse de forma mixta, o sea, alguna parte en digital y digamos el procedimiento que adjunta gráficas y todo el procedimiento matemático puede ir en alguna foto o escaneado. Pero si usted va a tomar una foto y la va a escanear, o si lo va a escanear, usted perfectamente esa imagen la puede incorporar dentro del informe digital. Entonces no veo por qué tiene que separarlos. Entiendo que si me está preguntando de forma mixta es porque va a enviar un formato digital y un formato computacional, ¿sí? O qué es lo que propone, Cristian.
No, o sea, me refiero, digamos, se supone que pues nosotros desde un principio hemos dicho que estos 5 eran informes, ¿cierto? Entonces, pues los informes, tengo entendido, pues que llevan su respectivo objetivo, introducción y toda esa cuestión, conclusiones. Entonces, por lo menos esa parte pienso yo que, digamos yo, podría hacerlo de forma digital, la escritura, la redacción y ya el desarrollo del informe del taller, la parte matemática que incluye ya gráficas y procedimiento, pues sería más fácil hacerlo en escrito, tomarle una foto y anexarlo al archivo digital que ya lleva pues los objetivos y todo eso pues escrito en digital. Esa es mi Bueno, pregunta, que si eso se sí, puede hacer. sí, sí, claro, o sea, igual va a quedar montado en un solo documento. Sí, Sí, claro, en un mismo PDF. sí, igual va a poner referencias, igual va a poner todas las condiciones, sí, sí, señor. Ujú. Ok, profe, gracias. Lo que tiene que tener en cuenta ahí es que puede mantener la estructura de informe. Ahí el límite de hojas lo determina cada quien. Igual creo que la plataforma tiene un tamaño límite de capacidad de envío, de subida. ¿Eh? Pero en esencia hay que tratar de que quede lo más compacto posible para que lo puedan subir y enviar. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bien, jóvenes. Si no hay más, entonces el miércoles comenzamos con un tema. Comenzamos, no, finalizamos. Porque como hay corte del semestre, pudiéramos finalizar con un tema de potencia a partir de los casos ya analizados y estudiados que les pueda dar complemento a la información. Bien, Profe, jóvenes. Señor. yo tengo una duda respecto a qué procedimiento es el más adecuado para hacer una verificación posterior de si están bien los datos de impedancia y de resistencia. ¿Qué malla tomo o qué metodología me recomienda para poder verificar? Ley de tensiones de Kirchhoff externa cuando soluciona sistema de ecuaciones linealmente independientes con las variables desconocidas. Incluso en este caso que está viendo en la pantalla, usted saca una ley de tensiones que es menos B2, bueno, en este caso más B2 porque es pasivo, más B2, más B5, más B6, más B7, más B4 y eso debería darle 0 aún con esta dirección de corriente. Porque la condición real de la corriente va en este sentido. Si va en este sentido sería menos B2, menos B5, más B6, más B7, más B4. Pero para validar, por ejemplo, poder establecer que en un elemento inductivo la corriente se atrasa, validar que en un elemento capacitivo la corriente se adelanta, ¿ve? Y así sucesivamente. Pero en esencia, ley de tensiones de Kirchhoff o ley de corrientes de Kirchhoff. Se puede probar con ley de corrientes de Kirchhoff aquí, corriente 2 entrando al nodo, corriente del elemento 3 saliendo, corriente de la malla 3 saliendo, y eso debe dar 0 con los valores reales. Las leyes son alternativas para poder soportar si la condición es correcta o no. ¿Listo, Martín Elías? Listo, sí, señor. Bien, jóvenes, entonces retomamos el miércoles con el tema de potencia para dejar este ciclo cerrado con la base conceptual y retomar el año entrante con lo que corresponde a instalaciones de uso final. Buen resto de día, buen resto de semana. Conversamos entonces el próximo miércoles. Que estén bien. Gracias, profe. Que Igualmente, tengan profe, hasta luego. Sí.